Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Gracias por esperarnos. Las 7 de la mañana con 6 minutos es Punto de Vista, el programa de la poderosa YSKL para profundizar sobre temas de interés nacional. Hoy, como les he anunciado, estamos conversando con el CEO de la empresa Blue Way Corporation, que es la empresa que ha comenzado las operaciones para el ferry El Salvador-Costa Rica, que ha cumplido ya un poco más de 8 días. Mijael Wolf es nuestro invitado. Me decía en la parte introductoria, antes de hacer estas correcciones técnicas, que estaban como un proyecto que inicia, siempre se van haciendo los ajustes. Ustedes como empresa tienen pues ya una larga experiencia en esta operación. ¿Son ajustes ordinarios o les ha surgido un ajuste extraordinario que la empresa no había tenido que solventar en otros procesos de operación de ferry? Pues, señor Wolf. no le llamaría ajustes en el sentido de la palabra, sino que más que nada compartir información con los que la necesitan, porque obviamente para los clientes es una primera en muchos casos, entonces hay que avisar a dónde hay que llegar, con quién hay que hablar para los papeles, dónde se hace el pago, cómo se puede hacer el pago. Son temas que se van a ir dando, y ya una vez encarrilada va a ser la rutina como ir al aeropuerto, presentarse, subirse al avión. Claro, es importante. Incluso fíjense hoy que menciona estos trámites, hemos visto cómo la Dirección de Aduanas ha habilitado también un protocolo para que las empresas se vayan familiarizando con los formularios que van a llenar. Y se ha cumplido, señor Wolf, digamos, por ejemplo, la frecuencia de viajes. ¿Tenemos cuántos viajes ya desde El Salvador? Ayer partió el segundo viaje y la siguiente semana ya tenemos los siguientes dos aproximándose. Sí. Tenemos 2 viajes ya que han partido desde el aeropuerto, desde el puerto de la Unión hacia Costa Rica. Ha sido significativo, por ejemplo, el interés de las empresas. ¿Cómo lo han sentido ustedes como compañía? Pues la verdad que nos ha sorprendido cuánto interés tiene la gente y cuántos temas que hay que abordar con cada uno, porque cada compañía, cada empresa tiene diferentes temas en la cadena de logística que quiere solventar antes de subirse al ferry, y por eso estamos teniendo muchas reuniones, muchas pláticas y explicando un poco acerca de las modalidades y cómo encaja con el respectivo cliente y sus necesidades. Claro, porque hay distintos tipos de productos que se están transportando, y para cada, digamos, producto se hace como una inquietud diferente. ¿Cómo han sentido? Y puede irse ampliando incluso los rubros, señor Wolf, en la medida en que vaya, digamos, avanzando el servicio del ferry. Sí, nosotros honestamente estamos en posición de transportar desde el primer día cualquier tipo de carga, sea carga sobremencionada, carga extra pesada, perecederos, carga especial como algún tipo de explosivo, animales vivos. Hay bastantes rubros que se cubren con el ferry y por encima obviamente cualquier otro tipo de carga que se maneja por vía terrestre. Sí, y la experiencia que han tenido en El Salvador ha sido, digamos, similar a la que tiene la empresa en Costa Rica. ¿Cómo concatenan, digamos, para las inquietudes que hay también de empresarios de Costa Rica haciendo uso del ferry? Pues sí, en general son similares. O sea, obviamente cada quien tiene su forma de ser, pero en general vemos que todos son muy prudentes, diligentes en su análisis, y la verdad que nosotros también nos conviene que cada quien se asegure de cómo va a cumplir los requisitos, porque esta modalidad depende de un flujo. Sí, hablemos un poco de la importancia que tiene, desde la experiencia que ustedes tienen como una empresa de operaciones para el transporte de mercancía. ¿Cuál es la importancia para los países de poner a funcionar un ferry? Pues viendo la situación geopolítica en la región, creo que hoy en día es más importante que nunca tener una ruta alterna para cualquiera que transita por las calles de Centroamérica, y por encima también tomando en cuenta que algunos rubros ahorita tienen dificultades de mandar su mercancía, algunos incluso ni la mandan justo por esas razones. Entonces ahí se está abriendo un buen complemento para muchos.
Es un complemento importante, una alternativa. Sabíamos que también había mucho interés de operar este ferry. Nos tardamos en El Salvador. ¿Qué ha significado dar este primer paso? ¿Cómo lo ven ustedes en cuanto a que nos dice, tenemos la capacidad de transportar cualquier tipo de producto? Pero ¿cómo ven el inicio, primeros pasos para tener este sistema alternativo? Pues sumamente importante, que como se ha dicho en varios medios y ocasiones, ha sido un paso histórico que han logrado estos dos países, y por tantos años que estuvieron trabajando en eso, nos enorgullece ser parte de este gran paso. Y sabemos que los dos gobiernos harán lo necesario para poner su parte, como esto es un trabajo de equipo, y solo funciona si todos mantenemos ese intercambio de experiencias, ideas y sugerencias, cómo se puede ir mejorando todo el proceso. Sí, fíjese que nos decía la ministra de Economía que los países deben aspirar a ir ampliando un sistema de ferry que por hoy opera entre El Salvador y Costa Rica. ¿Ustedes esperarían a que más países de la región puedan avanzar en este sistema? ¿Cómo lo pueden hacer y cuál es la visión a futuro? Pues nosotros la verdad que lo vemos como un primer paso, no solo para dos países. Para esta ruta, sino que un primer paso para toda la región, porque vemos apertura de los países, vemos que, como usted lo mencionó, aduanas han estado trabajando hartamente en unificar los procesos, conseguir cierta integración de los sistemas, porque todo eso va de la mano con la misma operación del ferry. Eso solo llega hasta cierto grado si esa integración aduanal no se logra. Entonces depende mucho de que encaje todo para poder ampliar esta ruta, pero sí veo mucho potencial. Hay mucho potencial, y en este segundo viaje que partió ayer desde el puerto de la Unión, ¿cuántos furgones lleva el ferry? Si no me equivoco, son 5 que partieron de la Unión. Y también el viaje de Costa Rica fue significativo. ¿Cuántos furgones trajo el ferry arribando desde Puerto Caldera? Pues la semana pasada tendría que verificar, pero ahorita ya están, creo que 15 confirmados para el regreso de mañana. Mañana estaría iniciando el retorno. Se redujeron los tiempos. ¿Se ha cumplido estos tiempos estimados que tenían, señor Borges? Sí. Están llegando en los tiempos establecidos. Y hablemos un poco de las condiciones del puerto de la Unión. ¿Cómo lo han sentido? Se hablaba de que se debieron hacer algunos ajustes. ¿Han sido, digamos, todas estas regulaciones que han respondido a las necesidades de operar un ferry? La verdad que sí, o sea, no sé al interno qué ajustes se hayan hecho, pero nosotros como se nos presentó desde la primera vez que lo vimos un puerto en muy buenas condiciones, un equipo a la orden desde el primer día. Y sí, obviamente nos pusimos de acuerdo de cómo deberían de ser los flujos, por dónde debería de pasar quién, qué punto de chequeo se va a ubicar en dónde para hacer todo ese flujo desde la entrada al puerto hasta el embarque lo más eficiente posible. Eso es básicamente lo que hemos estado haciendo y trabajando para que funcione como relojito suizo. Sí, y las condiciones de Puerto Calderas también están en sintonía con las necesidades que tiene la empresa que opera el ferry. Sí, o sea, eso obviamente es un puerto que tiene condiciones un poco diferentes y la gente que lo maneja también lo maneja a su manera, pero sabemos que ese puerto tiene la experiencia de operar de manera eficiente y que siendo un proyecto de interés público es algo que va a tener total prioridad en Costa Rica. Sí, bueno, usted es el CEO de la empresa Blue Whale Corporation. Coméntenos un poco, señor Wolf, cómo está estructurada la compañía, cuál es su trayectoria también en este tipo de servicios. Pues nosotros somos una empresa de socios alemanes y hondureños que llevan muchísimos años trabajando en el rubro de transporte, logística, y
por eso se nos hizo que era como el siguiente paso, un paso lógico de ampliar nuestro enfoque regional que había sido en Europa, en el Mediterráneo, donde ya se conoce esa modalidad y donde digamos que es un poquito más fácil operar porque uno no es el que tiene que estar organizando todo, sino que ya las estructuras están un poco más establecidas, pero a la vez también vemos que el potencial de esta modalidad. Sí, y como compañía, ¿habían tenido ya alguna experiencia en Centroamérica? Porque usted nos dice, tenían muy buenas rutas en el Mediterráneo, donde hay otras distancias, pero ¿cómo ha sido, Mijael, por ejemplo, para la experiencia de Centroamérica? ¿Una primera experiencia o ya tenían antecedentes de esto? Operando un ferry, no, como es el primero y el primer viaje desde, no sé cuándo fue el ferry que se operaba entre El Salvador y Nicaragua, pero sí, en la logística, con puertos, eso sí, en países vecinos. Entonces ahí fue que se dio ese paso hacia El Salvador y viendo las buenas relaciones que tienen con Costa Rica y el apoyo para el ferry que hay de parte de Costa Rica, pues ahí sí que era el siguiente paso. Sí. Había ya porque las compañías como Blue deben conocer todo el aspecto insular, ¿verdad?, para diseñar sus operaciones. ¿Tenían ya ustedes, digamos, una base de estos datos? Pues estuvimos por más de un año analizando a detalle todos los aspectos y haciendo una evaluación de esta operación. Y en fin, ahorita en agosto concluimos que sí, que era el momento indicado para arrancar con esto. Y en cuanto a costos, ¿qué le puede decir usted, por ejemplo, Mijael, a quienes están en sintonía del programa y que se dedican al traslado de mercancías? ¿Cómo volver atractivo es este espacio que se abre para las operaciones del ferry? ¿Hay costos que se compensan con tiempo? ¿Cómo puede reflexionar sobre esto? Pues asumo que todos los clientes sabrán exactamente cuáles son sus costos reales, por decir, porque una cosa es lo que pagan por un flete terrestre y por encima el ahorro de tiempo, lo que le vale, el no tener que tener sobreinventario, la seguridad, la calidad de vida de sus empleados, de los choferes que manejan la mercancía, desgaste de las unidades. O sea, hay múltiples aspectos, ahorro de póliza de seguro porque ya van a ocurrir menos accidentes, o sea, hay muchos temas, reducción de huella de carbono cada día más importante, entonces... Es importante todos estos elementos que se incluyen. La empresa tiene una tripulación experimentada. Háblenos de los perfiles bajo los que se adjudica la administración de este ferry para seleccionar a los que integran la tripulación. Pues siendo algo nuevo en la región, nos aseguramos que tuviéramos una tripulación con muchos años de experiencia en el rubro de carga rodada, que no es lo mismo que estar navegando un contenero o algo. O sea, siempre va a haber similitudes, pero lo importante es que entienda la tripulación cómo debe de funcionar este barco, y eso solo se puede con la experiencia necesaria. Entonces la primera condición era experiencia en este tipo de barcos, y esta tripulación ya viene trabajando muchos meses en este mismo barco para también ya estar familiarizado con cualquier detallito que tenga el barco comparado a otro. Sí, y háblenos explíquenos un poco también sobre las características que tiene el ferry, el barco que está siendo administrado por esta tripulación y que está trasladando la carga. ¿Cuáles son sus principales características? Pues es un barco bastante, o sea, multiuso, multipropósito, porque no solo puede transportar alrededor de 100 furgones que sean carga enganchada o desenganchada, es decir, con o sin cabezal, sino que en caso de que viaje con el cabezal y su conductor, también tiene áreas en comunes para pasajeros donde pueden sentarse cómodamente a ver una película en la tele, jugar ping pong, ir al restaurante a bordo. También hay una tiendita que próximamente se va a ir habilitando, y obviamente, siendo una travesía de aproximadamente 24 horas, también tiene la posibilidad de retirarse a una cabina y descansar cómodamente. Sí, y digamos, toda esta experiencia
con la administración, ¿de qué depende? De que sus clientes deciden si quieren llevar furgones enganchados o desenganchados. Ahí les depende un poco de cómo manejan su carga, porque a algunos le puede salir mejor mandar todo el equipo porque son equipos propios, y en caso de que son tercerizados, ahí también invitamos al sector de transporte de darnos sus opiniones acerca de cómo ellos también podrían encajar con esta nueva modalidad, porque ahí hay un gran potencial para el transportista que ve la modalidad del ferry como un negocio adicional. Sí. ¿Cuánto personal integra la tripulación? Actualmente contamos con 35 tripulantes fijos. Y esta cantidad, hay un estándar para un ferry de estas características con capacidad de transportar hasta 100 furgones enganchados o desenganchados, como decía usted. Hay estándares sobre los números que deben integrar la tripulación, lo decide la empresa. ¿Cómo opera esto? Pues más que nada se establece por la bandera que maneja el barco, que eso tiene, o sea, requisitos de seguridad y un estándar mínimo por ciertos tipos de barcos, y en nuestro caso creo que el minimum safe manning sería 24 tripulantes, pero de ahí cada empresa tiene que hacer su análisis y ver qué tan prudente sería agregarle más, y nosotros obviamente optamos por la segura de tener más equipo que pueda también, sobre todo, ver los aspectos de mantenimiento continuamente, porque es algo que aquí en la región no está disponible inmediatamente. Sí. Entonces en Europa puedo ir a cualquier puerto y voy a conseguir a alguien que me pueda hacer ese tipo de mantenimiento. Ahorita no quisiera empezar a buscar en el momento que ya toque darle mantenimiento. Sí. Entonces mejor tener unos cuantos extra que ya pueden ir haciendo esos ajustes y modificaciones a lo largo de la operación, incluso en paralelo a la operación. En paralelo, es decir, que si se necesita alguna revisión mecánica, ahí en el momento se hace. Sí, hoy en día es bastante fácil de monitorear el desgaste, anticipar cuál es la duración de vida de componentes individuales, y también sabemos que periódicamente hay revisiones de la clasificación del barco, que la sociedad de clasificación llega, revisa que todo esté en orden y vuelve a emitir los nuevos certificados para el siguiente año. Entonces ahí tenemos muchas opciones, y el barco cuenta con 4 motores que se pueden ir revisando, y ahorita incluso estamos finalizando la última revisión del 4º motor, pero eso se está dando en paralelo porque también podríamos estar navegando con solo 1 o 2. Entonces, eso le iba a preguntar, si tiene 4 motores, pero no quiere decir que los 4 motores son necesarios para la navegación. No. Lo puede operar puede navegar con 1, sí. Con 2. Sí, o sea, 2 es la manera óptima para también mantener las horas que queremos, pero con el 3º y el 4º incluso podemos compensar tal vez un sobretiempo que se haya dado en la partida o algo. Entonces ahí tenemos bastante flexibilidad en nuestra operación. Sí, hay todo. Ahora usted decía, es mucho más fácil detectar cualquier necesidad de mantenimiento. Esto lo hacen con tecnología. ¿Qué tipo de tecnología se usa? Pues más que nada sistemas computarizados, de que se registra todos los trabajos que se le hacen al barco, los cambios que se hacen, y de acuerdo a las recomendaciones de las empresas que producen esos componentes, nos indica que después de 2 años, después de 3 años, después de medio año, después de X horas que está trabajando, se debe hacer el cambio. Se debe hacer este cambio. Y el Blue Wave Harmony, sí. ¿De qué bandera tenemos el ferry nosotros? Panameña, o sea, se construyó en Alemania y maneja la bandera panameña, que es una de las más reconocidas a nivel mundial. Sí, Panamá tiene una trayectoria, y ustedes han estado también, se iban a reunir con transportistas de carga, Mijael, porque escuché que tenían algunas inquietudes, y luego conocimos que una representación de la empresa que opera este ferry Costa Rica-El Salvador se van a reunir. ¿Se llevó a cabo esa reunión? ¿Cómo ha sido el ambiente de las inquietudes que plantearon los transportistas de carga? Pues yo lo he visto bastante constructivo, amigable.
Y es un acercamiento que se tiene que dar, porque obviamente somos una empresa que no ha tratado con ellos, entonces no. Creo que más que nada la inquietud resulta de que no nos conocemos y es una nueva modalidad, entonces es como, ¿para dónde van a dar estos? Y ya no puede considerarse como una competencia. Decía. No, la verdad que no. Obviamente todo lo nuevo, o sea, puede generar un poco de reservas, pero sí, ya tenemos muy buenas charlas con algunos y vemos que ellos también ya le están entendiendo a el valor agregado que también tiene para ellos, sí. y poner a uso sus equipos. Así es, y decía usted, las condiciones de seguridad y de mayor protección para sus trabajadores también. Vamos a ir a una pausa, continuamos en Punto de Vista, son las 7 de la mañana con 33 minutos. Muchas gracias por su sintonía y agradezco también a quienes están conectados en nuestras plataformas. Hablamos hoy con Mijael Borges, él es CEO de la empresa Blue Way Corporation, que está operando, propietaria de este ferry, que opera para el traslado de mercancías de El Salvador a Costa Rica. ¿Cómo ha sido la relación con los clientes? Ustedes han tenido ya un arranque fuerte. ¿Podría esperarse que se fortalezca más este interés del transporte de mercancía? Porque la Corporación de Exportadores de El Salvador, la presidenta Silvia Cuellar ha estado dándole seguimiento al proyecto desde su inicio, y hoy que comienzan las operaciones también. ¿Hay una expectativa, digamos, sostenible de este proyecto, Michael? De nuestra parte, definitivamente que sí, y también lo que nos han dado a entender de parte de los empresarios y también de Coexport, que obviamente también tienen sus puntos de vista. Es algo que sí va para largo, solo que, como le comentaba, algunos necesitan un poquito de tiempo para adaptarse a esa nueva modalidad. Entonces ahí vamos bien y cada día se le va sumando un interesado más, un cliente más, y próximamente creo que ya vamos a contar con como los clientes regulares que ya le entendieron cómo integrarlo en su cadena logística. Claro, y hay mucha expectativa, y la vez anterior que abordamos también este tema previo a la partida del primer viaje, también presentaban, mire, ¿y solo será el ferry para mercancías o también se puede esperar que incluya el traslado de pasajeros? ¿Qué podemos responder ante esto? Pues nosotros tenemos toda la apertura de también abrir para el turismo, solo que eso también tiene que ser bien preparado, y igual que en el caso de la carga, queremos asegurarnos que todo esté en orden y listo para recibir a los turistas. Pero imagínense qué bonito sería ahorita el 15 de septiembre, en vez de agarrar para el norte, subirse al ferry e ir a conocer Costa Rica con el mismo coche, con toda la familia, y de pasada todavía un viaje en el mar. En el mar. Esto puede ser algo que se haga realidad en los próximos días, dependiendo de todos los arreglos que se requieren también por parte de las instituciones que ven este rubro. Sí, y las instituciones están comprometidas con este proyecto, y por eso no dudo que ya muy pronto, cuando todos estemos seguros de que ya todos los detalles se aclararon, se solventaron, estaremos recibiendo los primeros clientes turistas en el barco. Turistas que puedan viajar llevando también sus vehículos para todo el recorrido que necesiten hacer en Costa Rica. ¿Y podría también significar lo mismo de Costa Rica hacia El Salvador? Claro que sí. O sea, esto es un proyecto de los dos países y los dos se pueden beneficiar a su manera. Sí. Mire, Mijael, se ha ido ya esta primera semana de operaciones del ferry. Los ajustes de horario que han debido hacer, ¿por qué se originaron? Pues siempre hay un ajuste natural que se debe a las mareas, que queremos mantener esta operación de manera segura. Y en segundo punto es que los clientes también se han acercado pidiendo ciertos ajustes a los horarios, porque no se acomoda el despacho de la fábrica, o que por regulaciones o políticas de las empresas no quieren que el chofer esté conduciendo de noche. Entonces ese tipo de cosas las intentamos integrar en nuestro servicio, porque el horario es algo que fácilmente se puede ir adaptando, solo que
necesitamos la retroalimentación de los clientes para ir encontrando lo que le funcione a la mayoría de ellos. Sí, y hacer un cambio de horario también significa articular con el puerto de llegada, en este caso con Puerto Calderas, por toda la línea que eso significa. ¿Cómo lo hacen? Pues hay vías establecidas de comunicación con los dos puertos. El capitán notifica, nosotros por parte de los agentes notificamos. Entonces ahí hay una línea de comunicación básicamente permanente, también por la frecuencia de 2 viajes redondos semanales. Y también sabemos que Costa Rica ve este proyecto del ferry como un proyecto de interés público y le da toda la prioridad, y por eso también se están dando esas prioridades en el puerto de Caldera. Sí, y digamos, la inversión, ¿qué ha significado para la empresa que ustedes representan, la inversión en este proyecto? Pues ha sido una gran inversión, no solo de tiempo, sino que también económica, y sí, justo por eso nos aseguramos de que todo estuviera en orden, que hubiera la seguridad jurídica, la apertura de los dos gobiernos para recibir este tipo de inversión y darnos a nosotros la seguridad de sentirnos cómodos de invertir. Y esto hay, digamos, plazos establecidos. ¿Van midiendo ustedes, por ejemplo, costos de fletes, los costos iniciales en cuanto han oscilado para el transporte de las mercancías en el ferry? Pues nosotros tenemos un tarifario dependiendo de la longitud total del vehículo, regresando a que si es uno desenganchado, y obviamente no va a tener la misma longitud que si viaja con cabezal, puede ser un argumento pro desenganchado. Y esos precios comienzan en $1,145 y suben en la tarifa más alta hasta $1,360, que ya vendría siendo un vehículo de 72 pies. Y incluso también, como sabemos que es algo nuevo y que a veces uno tiene un poquito de reservas, le estamos ayudando al cliente, por decir, en el sentido de que estamos manejando una promoción que es un viaje redondo, le damos un descuento de 50% sobre el retorno, que no tiene que ser en el mismo viaje de la llegada, sino que puede ser el siguiente viaje o la siguiente semana. Entonces ahí hay un ahorro que creo que es un buen incentivo para muchos de subirse. Sí, ¿el viaje redondo en qué consiste, Miguel? Pues es ir por ferry y regresar por ferry. Y no tiene que ser, dice usted, por ejemplo, en el mismo periodo. Puede ser que se traslade hoy en agosto y puede completar en septiembre. ¿O cómo? Sí, exacto. Solo tiene que hacer la compra desde el primer día y de ahí organizar. Por eso, o sea, como todo en esta operación depende de la organización, pero nos queda claro que el que va bajando el ferry no se puede estar subiendo inmediatamente otra vez al ferry. Entonces ahí se requiere esa organización. Puede ser también que vaya una unidad y regrese a otra. Esa también sería una opción. Sí, las circunstancias que se han presentado en esta logística, usted nos decía, marea, tiempo de las empresas para hacer acomodo de sus cargas o mercancías, han sido superables. No podemos decir algo que sea complicado y que no, es un obstáculo que realmente no se puede superar. Definitivamente no, es algo natural que para comenzar con esto tiene que hacer el ajuste de la empresa, y una vez hecho el ajuste es otra modalidad más como las que manejan ahorita, porque también la incomodidad de viajar por tierra se tuvo que organizar. Entonces es muchísimo más fácil tener una hora fija de salida y una fija de llegada, y de ahí ya solo hacer los últimos kilómetros hasta la capital o hasta su destino final. Entonces ahí hay una gran seguridad operativa y el ahorro respectivo. Son las ventajas que destaca este sistema de ferry, traslado de mercancías de El Salvador hacia Costa Rica vía marítima, con esta seguridad y los tiempos que se han acortado. Estamos hablando sobre la primera semana de operaciones que tiene el ferry. Nos acompaña aquí en Punto de Vista Mijael Borg. Él es el director ejecutivo, CEO de la empresa Blue Way Corporation. Son las 7 de la mañana con 41 minutos, ya regresaremos. Aquí estamos en Punto de Vista esta mañana de viernes hablando sobre las ventajas del ferry,
y también los desafíos que tiene también un sistema de esta naturaleza. Nos acompaña el CEO de la empresa que administra el ferry, Mijael Bols. Hay retos que también se deben enfrentar tanto a nivel estructural como en la organización de las empresas. Podemos esperar que las operaciones del ferry signifiquen también un cambio de visión de las empresas en sus sistemas de organización para el traslado de mercancías, o qué cambios se pueden venir. No, definitivamente, o sea, se va a agilizar todo el proceso desde la planificación hasta sobre el papeleo, envío, entrega, todo. O sea, por ejemplo, lo que uno ahorita puede ir internalizando desde el primer día es que muchas empresas van a poder mandar más peso por unidad que envían, porque por ejemplo, en Nicaragua hay ciertas limitaciones de peso que no existen en los otros países, pero que son el factor limitante porque todos tienen que pasar por Nicaragua. Entonces, ahí ya solo sacando el número que es como el costo por tonelada, le va mejorando, o sea, le va la utilidad a cada empresa. Por encima, el costo que significa todo el trámite de hacer filas, de pasar por otros inconvenientes que puede enfrentar al presentar la documentación, eso con el ferry no va a existir. La mayor de los trámites se pueden hacer en línea, los pagos se hacen en línea y uno llega al puerto, se embarca, no corre peligro de que se vayan a alterar los documentos en el camino. O sea, hay tantos aspectos que van a facilitarle a la empresa la vida y hacer o sea, la certeza de entrega y la puntualidad de entrega es algo que creo que es clave para cualquiera, y todos los inconvenientes de mercancía perdida, mercancía dañada, calidad de perecederos que llegan en vez de 5 días en un día, esos son aspectos que cualquiera puede valorar inmediatamente. Y ahí también estaba anunciando la ministra de Economía que hay interés de Guatemala. ¿Han estado participando como empresa administradora del ferry también en contactos con Guatemala ustedes? Pues directamente no hemos estado en conversaciones con las autoridades guatemaltecas, pero sí sabemos de que ha habido un intercambio de aduanas y a nivel gubernamental con Guatemala para trabajar sobre todo en la integración de los sistemas aduanales, lo cual es el primer paso para poderse abrir a una ruta adicional, o también solo que se sume el sector empresarial de Guatemala al ferry tal como está operando el día de hoy, porque ya vemos bastante interés de las empresas en Guatemala, pero que todavía tienen un poquito de reservas o la incertidumbre que si van a poder llegar a tiempo o si tienen que salir demasiado antes porque el cruce de la frontera se les podría complicar. Entonces ahí las aduanas están trabajando para darle esa certeza al cliente y que se pueda estar sumando ya a otro país de manera inmediata, y en un segundo paso tal vez con una ruta adicional Guatemala, veremos a dónde. ¿Hacia dónde? Sí, porque hoy, por ejemplo, la ruta con la que se inició este proyecto favorece más hacia la ruta de Nicaragua, Panamá, pero Guatemala, como dice usted, sería de hacer alguna modificación en la ruta para tomar en cuenta las inquietudes y necesidades, como usted nos explicaba. La empresa debe responder, independientemente de quién administre un ferry, a las necesidades que tiene este sector. Claro, es un trabajo que el alcance de esta operación es bastante grande, porque tiene tantas implicaciones y también requiere de tanto apoyo de las autoridades y la apertura, de también informar a los clientes, a los usuarios de que ha habido esos cambios, porque en el primer viaje tuvimos algunos que no se podían creer, que solo se bajaban del ferry y que continuaban su trayecto, que ya no iba a ir a ver otro chequeo, que no había una fila a la que había que pararse, sino que se bajaron del ferry y se fueron a donde era que tenían que ir. Esto es importante adaptarse también, porque una vez llega el ferry a Puerto Calderas, los que van enganchados salen y digamos ahí ya no hay ningún control hasta que pasan a otra frontera. En este caso puede ser una con Nicaragua. Ahí sí hay un proceso que deben realizar. Sí, ahí regresa la triste realidad, puedo decir, pero mínimo ya tiene ese gran ahorro de tiempo que se generó por medio del ferry.
Claro, y ¿se van a mantener las frecuencias de operación de los viajes para el ferry o pueden haber cambios en el número de viajes por semana? No, nosotros ahorita mantenemos los 2 viajes semanales que salen uno comienzo de la semana y el otro mediados finales de la semana. Entonces ahí todavía hay potencial de eventualmente meter un tercer viaje que ya sería dependiendo de la demanda del mercado. Que vemos la necesidad, pero le tenemos que dar un poquito de tiempo al mercado de adaptarse al ferry para ya contar con esa base de clientes frecuentes y entonces ya meritar un tercer viaje. Y como dice usted, con estas promociones, a mí se me ocurría, Mijael, si alguien compra un viaje redondo para aprovechar la promoción del descuento del 50%, pensando en lo que se viene por el fin de año, cuando el transporte de mercancías se incrementa. ¿Vale, digamos, esta promoción para quienes puedan cerrar su viaje en diciembre, antes de diciembre, porque en diciembre ya está todo el desarrollo? Pues obviamente esta es una promoción de arranque, pero el que es rápido tal vez ya tiene algo que puede planificar para esas fechas y con gusto podemos ver cómo le ayudamos. Sí. Y además se vendrá, como dice usted, por el momento mantener las 2 frecuencias de viaje. Costa Rica, ¿qué ha dicho? ¿Mantienen también la misma frecuencia o qué les ha informado? Pues ahí todo va de la mano, porque si Costa Rica no tuviera esa necesidad, no, para nosotros hasta cierto punto tampoco haría el sentido, pero sí, hay suficiente carga que se maneja por las 2 vías, ahí también tomando en cuenta que alguna carga incluso viene de Panamá, que también tiene los mismos percances que tiene que cruzar Nicaragua, tiene que pasar por Honduras y así ya también incluso desde Panamá puede hacer sentido para una empresa subirse al ferry y ahorrarse ese tramo que el ferry puede estar cerrando por vía marítima. Y han tenido, bueno, como está reciente, Mijael, pero pudiera esperarse, o no sé si han tenido empresas trasladando mercancías desde Panamá que estén interesadas en llegar a Puerto Calderas para hacer su ruta hacia El Salvador. Sí, claro que sí. O sea, están trasladando ese tipo de sobre todo carga especial, por ejemplo, equipos pesados, sobredimensionados, que requieren más permisos todavía, que enfrentan más dificultades al viajar por tierra. Esos obviamente tienen una gran ventaja por encima del cliente con su mercancía normal, porque eso todavía es más difícil. Sí, y la generación de fuentes de empleo, decía, con estos 35 integrantes de la tripulación, puede esperarse que siga creciendo si más adelante se concreta el servicio para el traslado de personas, de turistas. ¿Pudiéramos tener más espacios en términos de generación de empleo? Definitivamente, porque este barco es como un crucero, entonces uno sabe de que en el crucero hay una atención como un hotel y eso también sería el objetivo de nosotros, brindarle el mejor servicio al cliente, lo cual implica agregarle tripulantes y por ende tener más tripulación, generar empleo, y también los que ya se sumaron a nuestra tripulación por ofrecer el servicio a los choferes de los camiones son incluso tripulantes de la región. Tenemos 3 salvadoreños, incluso uno de la Unión y 2 hondureños. Esto significa que si hay mano de obra calificada en este rubro del traslado y atención de mercancías, pues son espacios que los salvadoreños también están aprovechando. Estos 3 salvadoreños iniciaron las operaciones cuando comenzó el ferry. Correcto, se sumaron a nuestro equipo en agosto y por el momento los veo muy felices de estar con nosotros. Incluso uno me comentaba que había trabajado para una grande naviera de cruceros y que veía más bonito nuestro ferry que ese crucero. Entonces nosotros también obviamente muy felices de tener a alguien con tanta motivación en nuestro equipo. Retomando este tema de los transportistas de carga terrestre, ¿van a continuar los contactos con ellos? Dice usted que como todo lo nuevo les ha generado inquietudes. ¿Pudiera volver a hablar? Algunos de ellos van como, digamos, asimilando las ventajas. Hay otros que serán más resistentes al cambio.
Sí, obviamente el que no quiere, porque no quiere, difícil ayudarle, pero el que mantiene la mente abierta y entra en diálogo con nosotros, rapidito va a entender dónde están las ventajas para él mismo, porque cada uno va a tener otras ventajas, algunos van a tener mayores ventajas, pero estoy seguro que todos van a tener ventajas de utilizar y agregarle esa modalidad. Y mire, una de las gremiales que uno siempre pasa entrevistando es la Asociación Internacional de Transportistas de Carga, ASTIC. ¿Se han reunido con ellos ustedes? Sí, ayer tuve una reunión con el señor Alfaro. Ajá, don Raúl Alfaro. Y tuvimos una buena conversación y creo que se pudieron solventar bastantes dudas porque tal vez también alguna información no se había encontrado o se había basado en información que se había generado por medios y no sé cuáles fueron las fuentes de información. Entonces creo que ahí dimos un buen paso para aclarar bastantes puntos que tal vez habían generado inquietudes. Sobre todo los costos. Él estaba hablando de una tarifa muy baja para ser competitivo, es decir, ¿se lo planteó él a usted esto de los costos? Sí, un intercambio acerca de costos, como él maneja operaciones, como nosotros manejamos operaciones y de que obviamente todas las empresas tienen como un costo base que tienen que cubrir para ser rentables y viables a largo plazo. Le agradezco entonces que nos haya acompañado al CEO de la empresa Blue Whale Corporation, Mijael Bols, para conocer este inicio en un poco más de una semana de operaciones del ferry El Salvador-Costa Rica. Gracias por haber venido. Muchas gracias, placer. Gracias, y agradezco también a toda nuestra audiencia. Les invito para que continúen en sintonía de la poderosa KL. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.